Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Isaías 53, 2 versículos nada más. Versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice Dios en su santa palabra: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Fíjese, volvamos a repetir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y le tuvimos por azotado, pero fíjese, qué conclusión. Y por su llaga nosotros, ya hablamos la semana pasada, hablando de la sanidad divina, ¿no? Sanidad divina. En todas las escrituras Dios habla de la sanidad divina. Y fíjense ustedes, hermanos, que eso de la sanidad divina es una gran bendición de Dios. Nadie podía darle al hombre la solución de su pecado, desobediencia, ¿verdad? Es como dice Pablo explicando acerca de lo que hizo el primer Adán, porque el primer Adán, que es terreno, ¿verdad?, no pudo sostener la veracidad de la palabra de Dios. Y el segundo, porque era terreno, ¿verdad?, era humano, y se dejó llevar por otro superior a él, que eran los espíritus malos, entre ellos Satanás, y lo tumbó. Ahora dice la Escritura, el Señor Jesucristo es el segundo Adán, pero ¿viene de dónde? Del cielo, viene del cielo. Y vino entonces a cumplir la santa y bendita voluntad de Dios, ¿verdad? Y ustedes lo han leído muchas veces en el libro de Juan, ¿no? Que todo lo que al Padre le agrada y le agradaba, Él lo hacía constantemente. Y Él habló más en el libro de Juan constantemente de su Padre que de Él mismo. Así como también Él dice en el mismo libro de Juan que el Espíritu Santo tomaría de lo mismo, de lo mío, y los haría saber. Cosa que encontramos en todas las cartas apostólicas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ha explicado. Es decir, que nosotros en estas cosas debemos darle gloria a Dios, porque hemos recibido una triple, hasta ahora, sanidad divina. ¿Cuáles son esos tres tipos de sanidad divina que en las Escrituras nos menciona para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo calificaría alguna hermana que está aquí de eso? ¿Quién me diría eso? ¿Eh? ¿Alguna hermana me podría decir cómo, siquiera uno, cómo es eso de sanidad divina en tres niveles? Porque fue la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nosotros que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que le desobedecimos y pecamos contra Él. ¿Cómo califican el Espíritu no recibe sanidad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, os ruego por la misericordia de Dios que os mantengáis limpios en espíritu, alma y cuerpo. Pero el Espíritu que habla allí no es el Espíritu Santo, Él hace morada en nosotros. Y el Espíritu, que es el alma, que nosotros tenemos, la persona humana, ya recibió el perdón, ¿entiendes? Pero nosotros siempre cuando vamos a responder tenemos que hacer diferencia, que el espíritu del hombre no es igual que el Espíritu Santo. Por eso es que yo siempre he hablado aquí un epitumai. Con los creyentes somos los únicos en esta tierra y en esta congregación que tenemos un epitumai. ¿Qué es un epitumai? Es un hecho. Sí, dos espíritus. Tenemos Espíritu Santo dado por Dios y el espíritu del hombre. Van dos. ¿Y qué más? Alma y cuerpo. Entonces nosotros tenemos
cuatro elementos, elementos, ¿verdad? El creyente. Y sin embargo, el que no es creyente lo tiene pero negativo, oscuro, en tinieblas, porque tiene el espíritu malo, el alma condenada y el cuerpo condenado y su lugar allá en el infierno, ¿verdad? Que pronto irán al infierno. Ahorita, como la gente, los predicadores suaves, no les gusta decir al pecador, mira, tu nombre está allá escrito en una piedra en el infierno, de piedra de fuego. Y allá está en un lugar, un ataúd, pero de fuego allá en el infierno. Pues, los predicadores ahorita no están usando eso porque es ofender a los ciudadanos, a los visitantes. No, hay que decirle la verdad, ¿verdad? Como el Isaías, que llaman el profeta evangélico, empezó su mensaje: ustedes Israel, ustedes los profetas, ustedes todo el mundo, los reyes, ustedes son una podrida llaga, desde la mollera de los pies hasta la planta, y lo iba predicando por todas las calles, por todas las aldeas, en todo lugar. Ese profeta fue bravo, hijo de Amós, que también fue un profeta bravo, ¿entiendes? Y fue y se le enfrentó a David varias veces y a los reyes. Entonces, ¿qué pasa? Que así como Dios nos manda, claro, hoy en día hay un poquito más de educación en la predicación, y claro, por todos los medios, claro, las predicaciones han bajado ¿de qué? De calidad. Entonces los predicadores, para atraer a todos los oyentes, han formado lo que se llama show, estampa y todas esas cosas. Todo eso que es bueno, pero con orden. Hágase todo. Bueno. Entonces la primera sanación es la sanación del alma. La sanación, es la primera sanidad, Pero fíjate tú, Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, la fe, el creyente en la Escritura, el Señor realizó a todos, hombres y mujeres. Oh hombre, oh mujer, grande es tu fe, y vivimos por la fe. Entonces recibimos una segunda sanidad en esa regeneración que yo les expliqué la otra vez, ¿verdad? Un poquito corta, pero le dije. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo de nosotros tiene un segundo perdón. Hijos, tus pecados te son primero el alma, que es la responsable que lleva este paracleto, este cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo, tenemos entonces nosotros una segunda sanidad. Ahora, la semana pasada leíamos en Juan 20 que el Señor Jesucristo nos dio demostración de ¿qué? De ese cuerpo que nosotros vamos a tener. Primera de Corintios, capítulo 5, dice: semejante a esa resurrección del Señor Jesucristo, nosotros tendremos un... Juan 5, 28, 29 dice que entonces cuando el Señor venga y oigamos la trompeta, seremos transformados a imagen y semejanza de Él para estar siempre con Él, ¿verdad? Y oiremos la trompeta, tanto los que estén muertos como los que estemos vivos. Entonces ya nosotros vivimos por la fe y le damos gloria a Dios porque Dios nos ha dado dos sanidades: la del alma, porque hijo, tus pecados te fueron perdonados, y el cuerpo, que es una renovación. Es por ello que dice Dios: polvo eres. Entonces este cuerpo no tiene composición por parte de Dios en ese estilo como uno lo pensamos, sino a la manera de Él, ¿verdad? Entonces tenemos un cuerpo nuevo, reservado, de la cual el apóstol Pablo, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces el creyente vive por la fe y somos justificados por la fe y tenemos entonces un alma redimida. Entonces tenemos un cuerpo que tenemos que santificarlo, vivir en santificación y honor. Por eso es que el Señor nos trae a la asamblea para que nos consagremos y le vivamos a Él como un templo del Espíritu Santo. Primera o segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 13 y 14, ¿verdad? ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos lleva, como leímos antes, ¿verdad? Como un recién nacido, al menos que la persona no nazca de nuevo. Entonces Dios nos lleva como un recién nacido, madurando, aprendiendo y viendo y apartándonos cada día del pecado. Los himnos
que nosotros cantamos aquí siempre nos hablan, apártense del pecado. Hermanos, dejen el pecar, vivan con un cuerpo como templo al Espíritu Santo. Y así, eso es la santificación y la perfección y la madurez que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? Ya un anciano de 80, 90 años, ya aquel hombre ya está quemado muchas cosas defectuosas en su vida, y entonces el Espíritu Santo lo toma más cada día para enseñarle cosas que a un recién creyente no asimila, no ve y no entiende. ¿Bien? Por eso es que una de las razones, porque mayormente Dios usa siempre para dirigir y conducir a una asamblea a hombres duchos y maduros, porque hay hombres maduros que no sabemos nada, pero hay chamitos, ¿verdad?, que saben más que los viejos, ¿verdad? Eso depende del interés que la persona tenga delante de Dios. Entonces, ¿cuál sería la tercera? ¿Cuál sería la otra sanidad divina? La acabamos de leer. ¿Cuál es la tercera sanidad? Por lo menos un ejemplo. El apóstol Pablo habla mucho. Mira, que nosotros tenemos, después que somos creyentes, somos salvos, tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la salvación del alma, ya nos consagramos, ya tuvimos una asamblea, nos bautizamos, ya ha pasado el tiempo. Llega el momento porque alguna desobediencia nosotros, hermanos, cometemos y nos viene que una enfermedad. Ahora, esa enfermedad se llama en las Escrituras, como lo vemos aquí, gracia sobre gracia que Dios nos podría dar. Bien, en las enfermedades del pueblo, en esta asamblea, Dios ha dado gracia sobre gracia. En el mundo entero, la iglesia creyentes, los que tienen fe, han recibido lo que se llama una sanidad que el apóstol Pablo la califica como dicha por Dios mismo. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en todas aquellas cosas, dice el Señor, bástate. Ahora, no a todos en la congregación, Dios le dice, eso está en la segunda de Corintios, que dice el Señor Jesucristo, hablándole el Espíritu Santo a Pablo, le hablaba a Timoteo, mira Timoteo, hablando de las enfermedades, ¿no? Le decía, mira, algunas enfermedades aquí a los varones de Dios en esta tierra les son perdonadas, fíjate, les son perdonadas, pongámoslo punto y aparte, pero otras enfermedades les son, ¿qué?, retenidas como pecado para ser juzgadas en el tribunal de Cristo, porque en la asamblea siempre hay hermanos y hermanas que rebeldes y desobedientes a Dios, y es por ello que muchas veces Dios no derrama más bendiciones en la membresía de una asamblea o de la iglesia universal, porque hay rebelión de la cual el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, no seáis rebeldes a esto, no seáis rebeldes a lo otro, porque los rebeldes en la congregación no recibimos entonces o no reciben sanidad divina, ¿verdad? Como dice aquí, Él llevó ¿verdad? Él llevó nuestra enfermedad. Oye, porque como que dice el versículo, es contundente para que lo asimilen en sus casas bastante. Como dice el 4 y 5. 4 y 5. ¿Verdad? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y ciertamente sufrió nuestros dolores. Uh-huh. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es de que el Espíritu Santo toma al profeta Elías, ciertamente, verdaderamente, afirmativamente, sin andaje, sin rodeo, ¿verdad? Nosotros estábamos enfermos en nuestro. Bueno, y entonces el profeta le dice aquí a Israel y a los creyentes y para el mundo entero, ¿verdad? Porque el mismo profeta Isaías en el capítulo dice, mirad a mí todos los términos y sean salvos. Entonces, ¿qué pasa? Judíos y gentiles, ahora delante de Dios somos responsables de nuestros dichos y hechos. Entonces la sanidad nuestra es de acuerdo a nuestro comportamiento. Eso, ahí Santiago, los 5 capítulos
de la carta de Santiago son importantes que los meditemos en esta asamblea. Porque dice, no, cuando uno tiene una enfermedad, ¿verdad? Y se la lleva delante de Dios, Dios dice, ¿cómo no? Me agradó eso. Oye, qué bueno, confiaron en mí. Pero tiene una cosita que tiene que rectificar. ¿A quién le dijo él eso? ¿Ah? Hay condiciones. Él le dijo a la samaritana, ay Señor, dame siempre esta agua para que no venga el agua. Allí esa expresión que el Espíritu Santo permite es el lavacro, hermano. Y entonces allá en Juan capítulo 17, tu palabra es como un lavacro. Es decir, la palabra de Dios a nosotros nos limpia, nos hace ver, pero estás pidiendo una cosa. Mira, pero tú no te has permitido que mi palabra, que es contundente, que es una espada de doble filo y que es fuego para que te queme eso que tú tienes en tu corazón. Porque del corazón salen ¿qué? Todos los malos hechos de nosotros como creyentes. ¿Viene? Y Dios a nosotros nos ha eliminado totalmente el cuerpo. Así que creyente, hoy en día, si a alguna persona se le ve más el pecado, es al creyente. Porque, hermano, cualquier cosita, mira, pero esto que tú eres evangélico y dijiste una palabrota. Ay, tú eres evangélico y están fumando. Mira, pero te estás echando los palos escampillados o escondidos. Mira, dice la palabra de Dios al iracundo. Una persona que vive con ira, dice Dios, el iracundo no tiene muchas veces perdón de Dios. Porque si hoy le pide, ay, discúlpame, Señor, que me porté como salvaje, pero es que sigue siendo como el mulo, ¿no? Y cuando uno es iracundo, es decir, que es iracundo, pues, ¿ustedes han visto cuando agarran un caballo salvaje para domarlo? Bueno, el creyente, recién creyente, cuando viene a los pies de Dios, viene con eso, como un caballo salvaje. Entonces, ¿qué dice Santiago? Hay que ponerle freno. El Espíritu Santo dice, venga acá, hijito, ven, y lo somete, y lo somete, y lo somete. Con el tiempo, ese hermano en la congregación creyente, ese hermano creyente o esa hermana creyente, joven o mayor, oye, va aprendiendo, se deja poner el freno, ¿verdad? Para no, que de esa vieja criatura que él tiene dominada aquí, no salga aquello salvaje, aquella cosa que a Dios le desagrada. No salga lo que tiene en el corazón. Claro, las malas cosas, ¿verdad? Sanidad de gracia, pero si tú llenas los requisitos. Aquí en esta asamblea yo hablaba con el hermano esta mañana y él me decía, bueno, nosotros recordando cuántas personas en esta asamblea el Señor ha sanado así directamente. Yo me recuerdo una y sé de uno, pero sé de un montón que el Señor no lo sanó. ¿Por qué? Porque ellos no rectificaron su parte negativa. No es que Dios no es misericordioso, no es que Dios no le quiso dar gracia sobre gracia, sino por algunas razones negativas que ellos no quisieron, digamos, odiar, pues, o hacerlo transparente, no obedecieron. Entonces, si vamos a esto, como lo que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, pero un momentico, Señor, tú llévate mi enfermedad, pero por tu llaga yo fui. Bueno, yo soy curado. Cúrame una vez más, Señor. Mira, tengo este brazo torcido. Mira, tú me lo puedes interesar. Sí, cómo no, pero tú tienes una cosita contra tu esposa, tus hijos o con el prójimo. No te lo voy a dejar. Ve y rectifica. No se lo dijo a él a quién. A muchos creyentes se lo dijo. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte lo dijo. Si quieres ser alabado, si quieres agradar a Dios, si quieres ser un miembro activo, bueno, ve y reconcíliate primero. Toda la vida. Hay hermanos que no escudriñan la Escritura y uno dice, pero mira, tú debes conciliarte primero con el hermano. No, es decir, yo no sé qué. Y dice, no, todas esas palabras. Entonces, ¿qué pasa? No, ahí no hay sanidad. Entonces. Sigue entonces con tu pie cojo. Yo no sé si ustedes lo han leído. En el libro de Nehemías, hablándole al pueblo rebelde, ¿no? Porque él fue escogido desde pequeñito y Dios lo llenó de espíritu y de conocimiento para que le hablara al pecador, pero él mismo tuvo que rectificar su conducta delante de Dios y delante del pueblo.
Entonces él pedía constantemente perdón. Por eso a él lo llaman el profeta llorón. El profeta lloró. Las lamentaciones, todo es lloro. Y fíjese, hay un estribillo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, pero con lloro, hermano, para bien. ¿Por qué? Porque atrás él había dejado un camino de confesar y perdón, confesión y perdón, confesión y perdón. Y él recibía entonces constantemente el perdón de Dios. Y él podía dar ejemplo a los demás. Si él no confesaba y rectificaba, porque Dios te he puesto como ejemplo para sembrar y para arrancar, para enseñar y también para castigar, algo así. El primer capítulo lo dice. Entonces Dios lo constituye eso. Pero hay una palabra en todo el libro de Jeremías, escudriñenlo hoy y búsquenlo. Todo hombre en la tierra, y no se le olvide que la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Y lo que los profetas hablaron son palabras del Espíritu Santo. No era eso de Jeremías. Entonces, ¿qué pasa? Todo hombre, toda mujer, todo joven, todo viejo, tiene siempre un yugo. Un yugo es una carga, es una obligación, es una responsabilidad, es un deber de aprenderlo y saber que lo tenemos para ejecutar. Es un yugo. Y ninguna persona en esta vida, dicho por Dios, se libra de un yugo. Por lo menos un ejemplo, un matrimonio, dice Dios, hasta que la muerte. Entonces cuando nos casamos, bueno, salió el hombre malo, bueno, mujer, aguántame hasta que el Señor me quite, y viceversa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Un yugo lo quita Dios cuando Él quiere, porque dice: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces nosotros, como hijos de Dios, que en este mundo somos pecadores, Dios quiere que siempre seamos personas creyentes, pero sinceras delante de Él. Es por eso que se repite tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sean en todas las cosas santos. Y Pedro, antes de morir, apelaba y exhortaba al pueblo: sean santos, porque Dios es santo. ¿Pero qué es santo? Santo es el corazón, es acá, porque una persona puede ser iracundo, pero también tiene muy buenas cualidades, ¿verdad? Una persona puede vivir siempre lleno de ira, pero tiene otras virtudes. El Señor le dice: bueno, mira, tú tienes muy buenas cualidades delante de mí, pero eres airoso, siempre estás con esa ira. Tú no puedes dominar con el espíritu mío esa ira, chico. No seas como el mulo, lo dijo Salomón. No seas como el mulo, no seas como el caballo herrero. Y Santiago dice: no sean como el caballo sin freno. Entonces uno, el creyente, va a este capítulo y dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por su llaga fuimos curados. Ahora Él me trajo aquí después que me sanó con su sangre y me dio la sanidad del alma, me dio la sanidad del cuerpo, y me dice: yo te tengo un cuerpo allá en la resurrección sana para ti, pero te tengo unas virtudes en la asamblea. Está en la carta a los Corintios, capítulo 12, y la carta a los Romanos, capítulo 12, lo que se llama el don de sanidad que Dios le dio a la asamblea. Ahora, ¿quiénes administran el don de sanidad para que un miembro sea sano? Oiga bien, ¿quiénes administran el don de la sanidad en una asamblea? No se te olvide que todo viene de lo alto. Capítulo 5 de Santiago, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo en su casa? Ahora sí. Llama al pastor. Ajá. Eso era el principio de la iglesia, ¿no? Y llámelo, y un frasquito de aceite, júntele. Y eso existe todavía. ¿Por qué no existe el aceite ahorita curativo? Ya el Espíritu Santo. Y una segunda cosa, ¿por qué? Porque ya el templo donde se purificaba el aceite puro de oliva, ya el templo fue eliminado. Ahora está y el Espíritu Santo hace la dualidad. Primero, que está en nosotros como sello del Espíritu Santo, y veedor, fíjate, veedor, santificador, de que yo tenga sanidad de parte del Padre por la voluntad del Hijo en el Espíritu Santo en la asamblea, siempre y cuando yo me deje llevar por las indicaciones del Espíritu Santo, porque yo no me manejo yo soy siervo de Dios dirigido por el Espíritu Santo. Todos ustedes son siervos de Dios dirigidos
Pero en la asamblea Dios coloca a los dirigentes, a los que enseñamos la palabra, con más obligación, con más responsabilidad. Y eso tenemos que ver, que quiénes son los hermanos que puedan ser sanados en una asamblea y quienes no puedan ser sanados en una asamblea. ¿Entiendes? Y muchas veces no se logran y no se puede llevar ni la oración a ese, porque sabemos que ese hermano o esa hermana, ese joven, ese viejo, no está en condiciones de recibir la sanidad divina a través de los ancianos o del pastor. Ahí lo dice Santiago. ¿Está alguno enfermo? Pero ¿qué pasa? Ahí dice, si está en pecado, y uno tiene que averiguar. Porque no vaya a ser que de golpe llegue un ejemplo, ¿no? Que una pareja o un hombre, un creyente verdadero en una asamblea esté en adulterio, un ejemplo. Ahora cayó en cama. Ay, tengo un cáncer en el pecho, en la nuca, yo no sé. Manda a llamar al pastor. Ahora, para el pastor sabe, un momentico, pero tú eres casado, pero tienes otra llave en la esquina. ¿Cómo es eso? No, yo no. No, ya yo lo sé, ya yo te vi, me trajeron noticias. Tú vas a arreglar este problema o vas a... No, yo no, pastor, no, eso es mentira. Está ocultando ¿qué? Un pecado. Ahora, como el pastor, sabiendo que él está mintiendo y está en pecado, ¿cómo va a orar en ese momento? Padre mío, mira, vamos a poner las manos. Y dice Proverbio 29. Okay. No prosperará. El que cubre su pecado, ¿no? Mira, hermano, en este año yo he averiguado en la Escritura, es una montaña de expresiones que Dios ha hablado en la Escritura, hermano, de lo que son las enfermedades. Y también esa montaña de gracia que sobrepasa lo que Dios dice en la Escritura, que no la tenemos porque no tenemos la capacidad, no tenemos la oportunidad, no tenemos la sagacidad, vamos a decirlo así, de llevar esa gracia que Dios nos está dando, porque no la sabemos administrar, ¿verdad? Por lo menos yo sé, cuando la doctora subió allá a la oficina, entonces él mira, dile gracias a Dios, y le hemos dado gracias a Dios porque me volví a hacer el examen y estoy sana totalmente. Ya el cáncer desapareció. Eso sí, tengo que seguir la disciplina, la dieta y el suministro de medicamentos. Y eso fue el plan de Dios para esa hermana que no han venido más desde noviembre pasado, allá ellos. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Pero ella confesó allá y no se enfermó más. Y lo mismo pudiéramos decir de ese muchachito que está detrás de ti, ¿verdad? Y él hasta ahora viene siempre y se hace sus exámenes allí, y él puede decir que él fue libre también del cáncer, que ya le habían dado pocos días, y sin embargo aquí está más duro que un hueso. Entonces, ¿qué pasa? Y otras cosas aquí que yo sé que sí el Señor ha dado sanidad. Que hay personas que ya están mayores, y muchas veces, ¿por qué nosotros, una persona que se está, por lo menos un ejemplo, tu mamá que tiene 91 años, ¿cómo vamos a pedirle nosotros que el Señor le dé sanidad a tu mamá? ¿Verdad? Cuando el Señor ya más bien la tiene y pedir, nosotros lo que tenemos es que pedir gracias, y usted la tengan ahí, esa viejita mimando, dándole su comidita, su su amor, su cariño. Esa es la mejor sanidad que usted le puede dar. Hasta que se cumplan los días, el tiempo del Señor es perfecto. Se la llevó a la viejita. Mejor, porque todos los que están allá, el Espíritu Santo no miente. Para mí el vivir es, y el morir, ese es lo más bello. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a estar a los 92 años? ¿Cómo estamos pidiendo nosotros por este Dios? Bueno, no jueguen, habiendo jóvenes aquí, no, bueno, y eso sucede, hermano. Entonces uno tiene que saber, el que dirige y el que maneja, tiene que saber a quién se le puede pedir para que el Señor lo sane, hermano. No es que una persona después que enviuda debe pedirle a Dios el don de continencia y de utilidad. Eso lo manda, de utilidad, porque siempre las viudas en el pueblo de Dios son muy útiles y tienen que buscar qué hacer en el pueblo de Dios. Claro, cuando la asamblea es grande, la viuda siempre Dios las coloca, pero en esta asamblea tan pequeñita, no, hombre, aquí barremos los hombres.
Ahora fíjense ustedes, nosotros siempre tenemos que tener cuidado con ellas, pedirles que el Señor las bendiga y las guarde, a todas las viudas, ¿sí? Pero el Señor ama mucho a las viudas y pide a la membresía mucha consideración y respeto para ellas. Ahora Dios le da a ellas ya directamente una misión, ¿cuál es? Que tienen que ser ejemplo de las jóvenes y enseñar a las jóvenes. Y eso enseguida ya entró allí, tienen una misión, tienen esa misión, enseñar cómo a las jóvenes con conducta, comportamiento, con doctrina, con fidelidad y muchas buenas cosas más. Y así entonces la asamblea se hace santa y agradable. Cuando él ve, oye, todos mis hijos están ocupados en distintas labores en la asamblea. A él le agrada, Pero esto, cuando uno lee este versículo 5, dice, y por su llaga fuimos curados. Eso es efectivo, hermano. Eso es efectivo. El creyente que sabe que llena los requisitos puede invocar, puede apelar, ¿verdad? Señor, mira. Si el Señor ve que esa persona es útil, bueno, yo te voy a agregar que, ¿cómo hizo con Ezequías, el rey piadoso? Ajá, ¿verdad? Llegó el profeta y le dijo, mira, llegó el profeta, le dijo, mira, prepara tus cosas porque ha llegado, vas a morir, ciertamente morirás, fíjate. Ciertamente morirá, o sea, verdaderamente vas a morir. Y dice que él se golpeó y empezó a llorar y bueno, invocó a Dios y Dios le oyó a través del profeta y el profeta pidió a Dios. Entonces Dios le contestó a través del profeta, bueno, dile que le voy a prolongar 15 años. Ahora, ¿quién ha escudriñado más la vida de Ezequías que tuvo eso? Su conducta, ¿cómo fue? Su conducta fue vanidosa, porque fíjese, el pueblo vamos a decir, el pueblo de la orilla, en ese tiempo, estaba muriéndose de hambre. Y usted sabe lo que tenía él, el palacio, el tesoro, tenía abundancia de oro y no lo repartía contra los pobres. ¿Por qué? Porque llegó el espíritu de vanidad y el espíritu de la avaricia en ese rey Ezequías, que fue piadoso, por cierto. Pero como no hay hombre perfecto, siempre uno comete errores. Errar humano. Ahora fíjese, si él hubiera dicho, Señor, dame estos 15 años que me has dado, la fortuna que yo tengo, se la voy a dar a los pobres de mi pueblo, a mis paisanos, tus hijos, los dueños de este tesoro, y no lo hizo. Ahora fíjense, llegó la vanidad en aquel rey y invitó a los babilónicos, a los caldeos, a los caldios, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Mira, el embajador, mira mi palacio, mira lo que yo he hecho, mira mi tesoro, mire, y ese, era el banco central. Mira, jefe, mira esos gafos que tienen un día. Y a los 15 días fueron invadidos. Los liquidaron, los mataron y les robaron todo aquello. Él se confió en él. Como dice Salomón, y lo que tú atesoraste, ¿de quién será? Entonces, hermano, fíjese, nosotros en las escrituras nos hace entendido y un poquito sabio para no cometer esa palabra santa del Señor, vete y no peques más. Entonces, eso era designio de Dios. Claro, Dios particularmente e individualmente trabaja siempre con un canal de gente o con un hombre que siempre un grupo de gente tiene un cabeza, un yugo, pues tiene un responsable ahí que lo lleva. Entonces, un rey, un profeta, un juez, un consejero, un principiante, lo que sea, pero Dios maneja todo. Y siempre cuando Dios le indica a una persona que haga esto y no lo hace, bien. Y nosotros los humanos somos dados a la pereza. Nos gusta por la mañana, como dice Salomón, mira, perezoso, ay, me levanté. Y dice Salomón que ni siquiera nos pesa tanto la mano que ni siquiera podemos hacer, así lo dice Salomón. Llega el momento que la pereza es pecado. Bueno, hablando de todo, siempre cuando Dios nos ordena, hagan esto, no lo hacemos, caíste en el pecado de la pereza. Haz el otro, quieres que, mira, tú quieres sanidad, pero tienes un problema de aquí que no te lo voy a dar sanidad.
Pero sí hay, hermano. Llévense como lección y van a aprender hoy en ese capítulo 13 de Lucas, anótenlo. Capítulo 13 de Lucas, anótenlo. Capítulo 13 de Lucas. Se llama, hermano, algo muy especial que yo creo que lo voy a pronunciar. Capítulo 13 de Lucas, se llama el espíritu de enfermedad. Es en el pueblo de Dios, oigan bien, en el pueblo de Dios, Dios permite que haya el espíritu de enfermedad, pero ese espíritu de enfermedad es un maligno, oigan bien, no es el Espíritu Santo, no es el espíritu del hombre, no es el alma, no es el cuerpo, no es un creyente, es un demonio o varios demonios que Dios permite en su asamblea. Ustedes lo van a leer con mucho cuidado hoy en su casa. Capítulo 13 de Lucas, ¿verdad? Una hija de Abraham tenía espíritu de enfermedad. Y 18 años clamando y no había sido curada. Y dice el Señor que la vio y tuvo cosas privadas que Dios sabía que aquella mujer, ¿verdad?, que tenía un espíritu de maligno, un espíritu maligno que la doblegó. ¿Cuál fue la enfermedad que lo doblegó? La tenía doblegada, ¿verdad? Un espíritu maligno. Y Dios muchas veces, oigan bien, muchas veces Dios permite que en la congregación y en nuestros hogares hay un espíritu maligno que nos pega un espíritu de enfermedad porque estamos desobedeciendo a Dios. ¿Bien? Y en una asamblea tenemos que estar vigilantes. Esas fue las cosas que el Señor vio y dijo, oren los unos por los otros, porque si yo soy intercesor a favor de ustedes, el espíritu malo que viene a sembrar aquí alguna enfermedad, yo estoy apelando a la intercesión mayor que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra, el cual intercede como abogado a favor de aquellos que somos herederos del reino de Dios, los creyentes. Así lo dice la palabra. Entonces nosotros, los que dirigimos, tenemos ese peso encima, ese yugo encima que el Señor no nos lo quita hasta que el Señor nos lleve arriba. Orar siempre por la membresía. Aunque usted no lo vea, pero privadamente tenemos que orar. Orar por aquello, orar por el otro. Orar por los hermanos que están por ahí. Y otros que están aquí, que muchas veces uno mete el ojo y este hermano tiene algo, vamos a orar por él y el Señor. Los que no han venido porque están rebeldes, oremos en secreto por ellos, porque el Señor sabrá iluminarlos para que llegue el momento que el Señor los traiga. ¿Entiendes? Pero no nos vamos a poner enfrentándonos que dime directo por qué yo no. Ora por él. Porque el Señor conoce su oveja, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Ahora, ese espíritu de enfermedad, nosotros tenemos que luchar contra él. Es por ello que los varones de esta congregación no deben de quedarse dormidos y hablar de otras cosas, que yo no sé qué, y lo otro, y repiten. Y lo que Dios quiere que realmente le pidamos, Señor, te pido para que en esta congregación no entre esta peste, este COVID. Señor, te pido misericordia. El Señor oyó eso y lo anotó. Le agrada. Pero se ponen a hablar, Señor, te pido por el pájaro, por el periquito, por el pollito, por esto, cosas, y mire por esto, y no, amén. Ay, no. Y repiten las mismas oraciones todos los domingos. No hay variedad. ¿Qué significa? Que no se dejan iluminar el Espíritu Santo. Por eso que yo les digo, pónganse en las manos del Espíritu Santo, que Él les dará. Así lo dice el capítulo 8 de Romanos. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. ¿Y cómo? Con gemidos indecibles. Cuando Él ve que yo no me pude levantar, pero Él vio que mis pensamientos subieron a la cabeza. Tenías buena intención, yo te voy a hacer secretamente eso. ¿No? Cosa que el sacerdote Elí no vio en la mamá Samuel. Pero Ana estaba orando secretito, secreto sin escándalo. Y vino el Señor. Su alma la derramaba. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que llegó el momento que Dios le concedió aquellos secretos. Y como dice Santiago, no tenemos más cosas porque no pedimos y no sabemos. Aquí hay algunas viudas
Y aquí también, hermanas que tienen esposos que no son creyentes. ¿Ustedes creen que Dios, como hiciste tú oraste hasta la última hora, aceptó al Señor? Ese es un premio que tú te ganaste. El Señor lo dijo a Pedro: venid y os haré que seáis pescadores de alma, pescadores de alma. Y nosotros tenemos el deber de orar por las familias que no son creyentes, como hacemos nosotros por nuestros hijos en nuestro hogar. Nos conoceremos allá y el Señor nos asignará nuestro espacio y el Señor dirá: mira, todas estas almas que están aquí tú las ayudaste y por lo tanto tienes premio esto y esto y corona y esto y esto. Tú lo ayudaste. Y eso, bueno, obedeciste la palabra. Eso es real. Por eso es que el Señor estableció un tribunal de Cristo para los creyentes, para su iglesia. Pero, hermanos, últimamente en las asambleas no debemos de permitir que el espíritu de enfermedad, el espíritu que sabotea nuestros hogares, el espíritu malo que sabotea nuestra asamblea, entre por ningún lado. Por eso es que ustedes tienen que ver allí el espíritu de sanidad, de maldad y de destrucción en ese capítulo 3. Hay muchos capítulos. Ustedes pueden leer para que entiendan eso. Hoy, anótenlo también, anótenlo, no voy a pronunciar hasta que no lo anoten. Capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Mateo. Léanlo hoy, léanlo. Anótenlo, capítulo 8 y 9 de Mateo. Lo leen en familia o individual, léanlo. Ahora fíjense ustedes, hermanos. En las enfermedades que siempre han existido, muchas enfermedades que están en las Escrituras, y muchos creyentes todavía creen que actualmente se han despertado estas enfermedades. No, estas enfermedades existen antes que nosotros fuésemos creados. Ya lo verán, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Y léanse también, anótenlo. Mateo 8 y 9. Lucas 13. Léanlo también, mira, Levítico. El libro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. 4 capítulos. Léanlo en esta semana. Hermanos, oigan bien, no dejemos de orar para que el espíritu de enfermedad no entre en esta congregación, no se desarrolle en esta congregación, no contamine ningún hogar de esta congregación, ni a nosotros, hermanos. Lo único que tenemos es escudo, como dice ahí en Efesios 6, manteniendo siempre el escudo, el COVID y muchas enfermedades. Cuando el diablo las envía para acá, ¿qué hace el Espíritu Santo? Confiamos en Él y Él coloca entonces el escudo, como dice allá en Isaías. El Espíritu Santo levantará bandera contra los dardos calientes que el enemigo lanza sobre su pueblo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Un escudo. Este es mío, estos son míos, no me los toques. Palabra del Señor Jesucristo. La fuerza del infierno no prevalecerán contra nosotros. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Oh Dios bendito, Padre Celestial. Señor, grandes, mucho mayor, más que grandes, te damos las gracias por esto que hemos oído, a pesar de que yo tengo manos y oídos, pero oigo un poco. Gracias, bendito Padre, porque son lecciones, Señor, que nos ayudan siempre un paso más adelante, porque de no ser así, bendito Dios, que nos haga estas reflexiones a través de tu pastor, para que nosotros entremos en el hilo como debe ser, Señor. Gracias, bendito Dios, una y otra vez más, porque tenemos que aplicar aquí la obediencia. Porque a través de la obediencia siempre algo nos queda en nuestro pequeño cerebro, más para aquellos que no nos sirven. Pero los jóvenes, más que todo, ellos sí tienen mejor retentiva y
voluntad, Señor, en este momento nos vamos a dirigir cada uno a nuestros hogares. Guíanos, bendito Padre, llévanos con nuestra salud, así como nos traes a este tu bello templo, pequeño pero bendito. Gracias, Señor, una y otra vez más, por todos los bienes que tú nos haces llegar. En el nombre de Jesús, Cristo nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.